Tengan ustedes buenas noches. Doctor, buenas noches. Bien, estaba pendiente la exposición pues, del grupo número 4. A ver, Ricaldi, Mantujano, Daniela, Desposorio, Quispe, Sanabria, Wilca, Moisés Ferrer. Sí, doctor, yo le voy a compartir pantalla, disculpe, para proyectar las diapositivas. Muy bien. Doctor, Sí, Daniela, te escucho. doctor, buenas noches. ¿Puedo empezar? Doctor, Claro. no sé Sí, si me claro que sí. escuchan. Sí, te escucho, Daniela. Ya. Puedes dar inicio a tu exposición. Ya, gracias. Bueno, el tema a abordar en esta ocasión es la biología forense, ¿no? La biología forense es la aplicación de los conocimientos de las ciencias biológicas en la criminalística mediante un estudio sistemático de los indicios, las huellas, los rastros biológicos dejados en escena del crimen, ya sea por el autor o la víctima, con la finalidad de apoyar técnica y científicamente la investigación policial y la administración de justicia. ¿Cómo se presenta la biología forense? En la escena del crimen existe un intercambio de indicios o tanto físicos como biológicos, ¿no? Lo que hace la biología forense es levantar esas evidencias o esos indicios biológicos, las procesa, las analiza para así presentar una prueba para elevarlo, que el fiscal elevará al Poder Judicial para determinar la inocencia o la culpabilidad del sospechoso. La importancia de la biología forense. La biología forense es muy importante, es una rama muy importante en el campo de la criminalística, ya que, como mencionamos, estudia los indicios biológicos dejados en una escena del crimen, ¿no? Y su importancia radica en que nos permite conocer las posibles causas de muerte o asesinato, así como la identidad de los posibles agresores. Por ejemplo, ¿no? En una muerte, la cual se puede aparentar que podría ser suicidio, pero si analizáramos bien las sustancias o los residuos en el cuerpo de la persona, así como el lugar donde se ha encontrado el cadáver, podríamos determinar si ha sido una muerte natural o un asesinato, ¿no? Ya que si es que presenta restos de piel dentro de sus uñas, fluidos dentro de su cuerpo, fluidos de otra persona en su cuerpo o también cabello de otra persona en su mano, ¿no? El biólogo forense. El biólogo forense puede trabajar tanto en el laboratorio como en el campo, con una amplia variedad de sustancias y muestras, desde pruebas de ADN que deben identificarse hasta con animales que podrían ser necropsiados como parte de una investigación. Los biólogos forenses cuentan con un título de ciencias forenses o en biología con especialización en medicina forense, ¿no? Y pueden trabajar para agencias gubernamentales, para laboratorios privados, universidades, empresas de consultoría. Funciones del biólogo forense. Su función principal es examinar la escena del crimen y encontrar evidencias biológicas. Ya en el laboratorio su función es identificar con claridad y precisión de qué sustancia se trata, ¿no? Y una vez identificada la sustancia, compararla con la víctima y para ver si coinciden y si no coinciden, comparar también o buscar alguna relación con
con los sospechosos. Otra función es formular una hipótesis para justificar la causa de muerte, ¿no? De fallecimiento, así como también determinar quién pudo ser el autor de dicho indicio biológico. Las evidencias biológicas más frecuentes encontradas en una escena del crimen son sangre, semen, cabello, secreción vaginal, restos fecales, orina, secreción lacrimal, moco, saliva, insectos, necrófagos, así como sarro unguial. Alcances de la biología forense. Respecto en lo civil, aquí pueden presentarse, bueno, las pruebas de paternidad, las denominadas pruebas de ADN. En lo penal se procesa información para determinar hechos compuestos por el deceso de una persona, ¿no? En los que intervienen el delito contra la vida, el cuerpo, la salud, delitos contra la libertad y contra el patrimonio. Inspecciones técnico-biológicas. Las inspecciones son la concurrencia del biólogo forense al lugar del delito, ¿no? Para verificar objetivamente si recojo de los indicios biológicos. Lugares en los que se realiza. En el campo abierto también se realizan dentro de un inmueble, en la vía pública y así también como en los vehículos, ¿no? La biología forense en el Perú. Los encargados de la investigación del delito en el Perú son la Policía Nacional del Perú, los representantes del Ministerio Público, así también el personal de medicina legal como los antropólogos, los médicos, los biólogos forenses. El ente rector de medicina legal en el Perú es el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, quien se encarga de los diagnósticos científicos en personas vivas, restos, en cadáveres, en muestras tanto físicas como biológicas. Los primeros casos de biología forense en el Perú. En el año 1993 se logra identificar los restos óseos calcinados hallados en Huachipa, que pertenecían a los estudiantes y profesores de la Universidad La Cantuta. Otro de los casos más sonados que se dio en el Perú es en el año 1997, del caso del violador de Parcona, que es identificado por un vello púbico. A continuación voy a pasar a explicar acerca del caso del monstruo de Parcona, ¿no? Que es el seudónimo con el cual se le denominaba Nicolás Gutiérrez Mendoza. Fueron 13 sus víctimas confirmadas. Todas ellas cumplían con un patrón de ser menores de 9 años, ¿no? Sus primeros 8 asesinatos los perpetró en Lima y los 4 siguientes en Ica. La matanza de las niñas empezó en el año 1995, cerca del mismo barrio donde él vivía. Gutiérrez las interceptaba con engaños, ¿no? A la salida del colegio, trataba de convencerlas para que lo acompañaran a darle una carta a su enamorado, a cambio de darles dinero. Una vez obtenida la confianza de las niñas, este las llevaba a un descampado donde él se sentía seguro para perpetrar el acto, ¿no? Comenzaba con tocamientos indebidos y luego pasaba a realizar la violación sexual. En su segundo asesinato en Lima, la policía ya lo iba siguiendo, ya que lo encontraron cerca de la escena del crimen de manera sospechosa, pero lo soltaron porque no había pruebas contundentes que lo relacionaran con los 2 crímenes, ¿no? Pero la policía tenía una hipótesis y quería analizar los restos de semen encontrados en una de las víctimas, realizar la prueba de ADN, ¿no? Y relacionar así a Nicolás Gutiérrez con el asesinato de la última niña. Pero en ese entonces, en el año 1995, la prueba de ADN era muy costosa. Es entonces que ellos decidieron formar un equipo de investigación, el cual le seguía los pasos a Nicolás Gutiérrez.
Incluso había agentes policiales, mujeres, vestidas de civil, que se acercaban a él como insinuándole algo, ¿no? Y este les rechazaba de una manera muy tajante, y estos así determinaban que él no sentía atracción por mujeres adultas, sino por niñas. Es entonces que Nicolás se da cuenta de que le seguían los pasos, y su familia denuncia al equipo policial que lo estaba investigando por acoso, ya que lo vigilaban fuera de su casa y siempre lo interceptaban para hacerle preguntas, ¿no? Y su madre, cansada del acoso policial, ya en Parcona, una vez instalado en Parcona, Gutiérrez seguía con el mismo modus operandi, ¿no? Y la gente de Ica se daba cuenta que ocurrían nuevas violaciones, asesinatos, y bueno, la población ya estaba cansada, vivían atemorizados de que les pueda pasar algo a sus hijos, ¿no? Hasta que el 4 de septiembre del año 1996 cae el monstruo de Parcona. Dos trabajadores de un fondo, Juan y Carlos Espino, observaban a Nicolás con una niña, el cual se encontraba caminando de manera sospechosa cerca a un fondo, no era un lugar desolado. Ellos decidieron seguirlo. Es ahí donde ellos se dan cuenta que él mete a la niña a una choza abandonada, y pasado unos minutos la niña empieza a gritar. Es entonces donde los dos hermanos deciden ingresar a la choza, y es ahí donde encuentran a la menor tirada en el piso, semidesnuda, llorando y gritando desesperadamente, ¿no? Al verse sorprendido, Nicolás salió disparado, ¿no? Y con un arma, con un puñal en la mano, amenazando a los dos hermanos, ¿no? Uno de ellos decide seguirlo, y es así donde lo atrapan en cerca a Parcona. Y él decide defenderse, pero es ahí donde uno de los hermanos grita: aquí está el asesino, ¿no? Y bueno, como ya el caso era muy sonado, varios vecinos salieron de sus casas armados de piedras, palos y otros, y decidieron retenerlo, ¿no? Pero la tarea no había concluido, pues ya que tenían al asesino o al violador asesino, pero no los cuerpos del delito. Es ahí donde forman las brigadas, los pobladores bien enardecidos forman brigadas para rastrear lugares donde él podía haber tirado el cuerpo o escondido, ¿no? Eh, eh, no había pruebas contundentes que relacionaran a Nicolás Gutiérrez con los crímenes, ¿no? Ya si bien es cierto, lo habían encontrado con una niña, pero él en su declaración se declaraba inocente, ¿no? Aluciendo que solo quería realizarle tocamientos a la menor y que no tenía nada que ver con los otros crímenes. Y no había forma de probarlo hasta que cada vez cambiaba su declaración, ¿no? Aluciendo de que primero declaró de que pertenecía a una banda criminal y que no había actuado solo, inculpaba a otras personas, ¿no? Era su estrategia de defensa, ¿no? Fingía incluso locura, hasta que la investigación se tornó, bueno, no encontraron un vello púbico en la región anal de una de las víctimas. Es ahí que de un vello púbico dependía de que Nicolás Gutiérrez fuera enjuiciado por violación y asesinato de las niñas. Se recogió los vellos y se mandó a analizar, pero antes de que recibiera el resultado, Nicolás Gutiérrez confesó, ¿no? Ante la fiscal María Figueroa y ante su abogado, ¿no? Dijo que su primera víctima la interceptó en junio, en la curva de Parcón, que le dijo que le regalaría 10 soles y la llevó con engaño cerca a un corralón, abusó de ella 2 veces, luego la asfixió y luego de una vez ya muerto también abusó 2 veces más de ella y su ropa la tiró a la chirana. De la misma manera con su segunda víctima aquí en Ica. Le hizo la conversación a una niña de aproximadamente 7 años en el mercado de la Tinguiña, abusó de ella 2 veces estando viva, la asfixió con un cable de luz y cuando estaba muerta abusó 2 veces más de ella. Y su ropa la tiró también igual al río La Chirana.
En agosto interceptó a la tercera de sus víctimas aquí en Ica, le ofreció de igual dinero, también la llevó al corralón, abusó de ella 2 veces estando viva y otras 2 veces estando muerta. Y a la cuarta la interceptó en una zona conocida como Limón, la llevó en un pico plomo, abusó igual 2 veces de ella estando viva, la asfixió, abusó 2 veces más de ella estando muerta y su cuerpo la tiró en el pozo. Una vez salió el resultado y era que el vello pubiano encontrado en la región anal de una de las víctimas era de Nicolás Gutiérrez, ¿no? Lo sentenciaron a cadena perpetua y actualmente cumple su condena en la prisión de Juliaca. Eso es todo, doctor. Gracias. Muy bien, ¿quién continúa? Yo, doctor, disculpe. Bueno, prosiguiendo con la exposición, yo voy a tocar lo que es las áreas de la biología forense. Tenemos más que todo distintas áreas en este punto, crítico más que todo, se amplía bastante. Como punto número 1 tenemos lo que es la espermatología forense, ya conocida, en la que trata como una rama de la biología forense que, ya que su nombre mismo lo dice, se encarga del estudio ordenado y sistemático de los componentes más que todo propio del semen, que permite en este caso obtener información que sea contundente, principal, objetiva, para lo que son los casos de investigación contra lo que es más que todo los delitos sexuales. Además, esto se señala, bueno, o es un punto crítico también principal, en la que se estudia también lo que es la bioquímica del semen, en este caso los componentes, el aspecto, la situación, la cantidad, porque más que todo en los casos de investigación con respecto a este tipo de objetivos son bien principales al momento de generar un diagnóstico en este caso. Más que todo también incluyendo lo que es el valor criminalístico al momento en el que se halla el espermatozoide, también más que todo las características que pueda presentar, si es que presenta alguna anomalía en lo que es forma, tamaño, número, de cierta forma. En este punto también tenemos lo que son 2 puntos de investigación. Los principales, que es el bioquímico, en el cual de este punto se genera un concepto como que determina los componentes químicos del semen. Y también tenemos lo que son microscopios, que es lo que es más que todo la principal, la búsqueda de espermatozoides. Ahora, en este punto también tenemos lo que son las análisis de manchas seminales. Tenemos como punto número 1 también la prueba de orientación. Tenemos las pruebas de certeza como otro punto, y también tenemos un punto más, que es la determinación de la especie, que en este caso es el tipo de esperma, la característica de esperma, ya mencionado, o el tamaño y grosor, el tamaño o cantidad de la esperma. Ahora, siguiendo con la exposición, tenemos lo que es la etimología forense, incluido, fijado, que es el estudio científico de la sangre con fines legales. En este caso entendemos como hematología forense como el estudio de la sangre, como el estudio de la sangre, más que todo en punto objetivo, con el fin de aportar sobre la morfología de la mancha y su mecanismo. ¿Qué quiere decir? Al momento de la identificación de las evidencias, dando certeza principal o crítica sobre el origen hemático. También el tipo al que pertenece especie humana, correspondiente a un grupo, el grupo sanguíneo determinado, un grupo principal, más que todo en estos puntos también el punto de grupos sanguíneos es crucial dentro de las investigaciones. En este caso también este estudio presenta lo que son los aspectos más importantes relacionados más que todo con la prueba de orientación y también lo que es la prueba de certeza, que se realiza en un laboratorio biológico para la determinación de la sangre. También tenemos lo que son la experticia hematológica, que es un medio de prueba en la cual se demuestra la veracidad de los hechos de pretensión de las partes dentro de un proceso judicial muy crucial o crítico. También a la cual se genera la importancia de conocer y comprender la información de la cual nos da resultado los laboratorios dentro de las investigaciones. Tenemos también lo que es la hematología identificadora, que también se encarga de identificar la sangre. Tenemos procedimientos empleados en lo que es investigación de sangre, a la qué especie pertenece y en lo posible a la individualización
Dentro de este punto también tenemos lo que es el trabajo policial, dentro de ello el pericial, en la cual se ve frecuentemente solicitado determinar delitos contra las personas, manchas sospechosas de sangre al momento de la investigación. También incluido su aspecto macroscópico, induce también lo que es frecuentemente un error de acuerdo a resultados. También se generan muestras sospechosas de líquido hemático, que quiere decir que si es que puede ser fresca o si la sangre ya tiene un tiempo determinado, si se genera sólido o líquido, también lo que puede generar tipo de densidades distintas. Ahora, en un determinado lugar también tenemos lo que son las observaciones de manchas sanguíneas al momento de una investigación. Cabe suponer que ha sido de repente alguna persona lastimada, en la forma en cómo de repente se generó el delito al momento de la investigación. Más que todo todos esos puntos son críticos dentro de lo que es la investigación en este punto de la hematología identificadora. Tenemos como la sangre como indicios en los distintos tipos de manchas. Tenemos tanto la proyección, tenemos el escurrimiento, tenemos el otro punto que es el charco, tenemos lo que es contacto, limpiamiento, la impregnación. Dentro del punto de la sangre como indicios tenemos el cual se genera los puntos de las manchas sanguíneas. Este más que todo es un punto crucial ya que se debe prestar atención en muchas oportunidades en el lugar del sitio, al momento de la investigación. También se puede, pero en este caso también algunas personas o en algunos puntos de investigación no se presta atención el tipo de sustancias, de repente el tipo de generalidades al momento del momento de más que todo fijar un espacio crítico dentro de un delito. Las formas de manchas también y su distribución en general dan una completa información sobre las circunstancias de hecho. Para estudiarlas también debemos, en este caso, recurrir a la hematología forense. Ahora tenemos como punto el valor criminalístico, que es el estudio de la sangre, ya sea en estado fresco o como mancha seca, en el cual permite determinar el grupo sanguíneo al cual pertenece, si es O, A, en el factor también sanguíneo, como las características de las manchas, de la forma de las manchas y también más que todo en el aspecto. Dentro de este punto de valor criminalístico tenemos en lo que son el lugar de los hechos, tenemos en el laboratorio, tenemos como sustancias orgánicas en las cuales se puede dar en los que es distintos métodos, también tenemos como sustancias inorgánicas, y dentro del punto ya mencionado tenemos en la proyección de tipo de manchas, tenemos proyección como ejemplo gotas y salpicaduras, tenemos escurrimiento, el deslizamiento de superficie inclinada, tenemos en charco como acumulación de superficie deprimida, tenemos en contacto como huellas sangrantes, tenemos limpiamiento como tentativa de limpiado enjuagado de un soporte, tenemos como impregnación en la cual traspasa la textura del soporte. Ahora, tenemos más que todo en el otro punto los test presuntivos para sangre. En el punto número 1 tenemos el test de luminol, en la cual es un compuesto químico que exhibe emitiendo un tipo de luz al ser mezclado con un agente oxidante adecuado, en la cual se vuelve un tipo de sólido cristalino cuyo color varía de acuerdo desde blanco a amarillo. Es insoluble en la mayoría de disolventes, pero es más que todo aplicable para las investigaciones forenses, en la cual se usa el luminol para detectar trazas de sangre en las escenas del crimen, ya que el luminol en este caso reacciona con el hierro, que se presenta en lo que es más que todo la hemoglobina. Tenemos también el punto número 2 del otro de test de Mayer. En este caso es una prueba forense preliminar que se ha descrito por primera vez en el año 1903, en la que, se usa el indicador químico la fenolftaleína, de la cual se fundamenta en la actividad similar a la peroxidasa, dentro de lo que es la hemoglobina en la sangre. Más que todo, la forma reducida incolora, lo que es visible por su color rosado brillante, ya fijado en la imagen. Ahora tenemos lo que es la tricología forense, en la cual es una ciencia que ocupa
el estudio de los pelos, trata de identificarse e individualizarlo. Se tiene en cuenta también las características como longitud, espesor, forma y color. Más que todo se puede estudiar de dos formas, microscópicamente, para establecer la raza, la región corporal, el cuidado, el roce y el tratamiento. También la forma nos indica la región de donde proviene el pelo, de la región púbica, en este caso es diferente al cabello, muy distinta. En el caso también de la barba, que es muy distinta de las cejas. Por otro lado tenemos el punto de la tricología también, en la que se realiza el estudio de identificación y comparación de fibras y pelos determinados según la naturaleza de la fibra, según si el sexo, según la procedencia, en puntos de cabello, vello lanúgelo, el fetal, etc. La identificación de caracteres adquiridos, como corte de pelo, las características de ondulado, teñido, etc. Ahora tenemos lo que es el alcance, alcance de la tricología. Más que todo en humanos son los hechos delictivos relacionados a lesiones u homicidios. Tenemos hechos delictivos relacionados contra la libertad sexual. En objetivos tenemos el probar el origen humano, tenemos también de qué región proviene, si se ha caído espontáneamente, si ha sido arrancado, quemado, cortado. Tenemos para determinar el sexo, tenemos la edad en la que se proviene el sujeto, si está traumatizado y también la individualidad del pelo. Ahora, pasamos al punto de la entomología forense. Este tipo de punto es una técnica que se encarga de estudiar el tipo de insecto que posee la víctima, de la cual ha pasado un cierto tiempo expuesto a las condiciones ambientales. El biólogo en este caso se encarga de averiguar la fecha de fallecimiento de dicho cuerpo, investigación o localización de ciertos organismos dentro del propio ecosistema. Ahora, tenemos lo que es la microbiología forense. Es una ciencia que se encarga de estudiar a los microorganismos, sea bacterias, sea hongos, sea parásitos, etc. Y dentro de ello tenemos más que todo puntos de la microbiología forense adquiridas más que todo al ADN. Y bueno, eso sería toda mi exposición, doctor, disculpe. Muchas gracias. Bien, ¿quién continúa? Doctor, disculpe, en este caso le hemos hecho solo a la compañera Daniela y yo, porque el otro compañero no ha dado respuesta. Voy a proceder a formular las preguntas. Y consignarle la nota a su otro compañero que no ha expuesto. Correcto, doctor. Ok. Hilary Cabrera. Cabrera Gavilán Hilary. Doctor, disculpe, está escribiendo en el chat del Zoom. Dice que no puede prender el micrófono de su... Doctor, disculpe, pero creo que la compañera ya había respondido preguntas la semana pasada. No, no tiene nota. Ah, perdón. Bien, a ver, Santiago
Andrés Ritter Pilar. Doctor, buenas noches. De igual manera, la semana pasada expusimos mi compañera Hilary y yo y usted nos hizo las preguntas y de igual manera los compañeros nos hicieron las preguntas. Igual que Cabrera, igual que Hillary, ¿verdad? Sí, doctor. Ya, bien. Entonces, a ver. Daniela Ricaldi Mandujano. Sí, doctor, le escucho. Ya, correcto. A ver, Daniela. Buenas noches, doctor. Disculpe. Cabrera Sí, Gavilán Hillary. sí, dime, Hillary. Me estaba llamando, no podía encender mi audio, pero tuve que salir del Zoom y volver a ingresar. Creo que estaba Ya, diciendo que no tenía nota o entendí no, mal porque se escuchaba entrecortado. sí, ya estoy formulando las preguntas al resto de sus compañeros del grupo que acaban de exponer. Ah, claro, claro. No se acuerda que la semana pasada solamente mi compañera y yo expusimos por el inconveniente que hubo dentro del grupo y nos formularon Sí, preguntas. Ujú. sí, ya terminaron de exponer lo que faltaban y le estoy haciendo las preguntas. Ah, ya, doctor. Correcto. Ya, gracias. Bien, a ver, estaba con Daniela Ricaldi Mandujano. Sí, doctor. En cuanto a Nicolás Gutiérrez, pues Nicolás Gutiérrez Hermóstra Palcona, ¿qué se determinó con respecto a su personalidad en la pericia? Con respecto a su personalidad, Claro, ¿qué tipo de personalidad tenía? ¿No era un orate? ¿Qué era? Porque no es un comportamiento, ¿no? Natural, normal de cualquier persona. eh, sí, en la pericia lo que pude leer es que lo han determinado como una persona, bueno, como un orate, no como un loco, pero también ahora último creo que hicieron otro análisis ya que él, o sea, y investigaron todas las declaraciones que él daba, o sea, él tenía conocimiento, pleno conocimiento de lo que hacía. Entonces, bueno, ahí creo que al inicio lo habían determinado como un loco, pues porque eh, incluso cuando estaba detenido, él, o sea, estaba actuando como un loco en todo momento, desde el momento de la detención, todo, ¿no? Pero algunos lo han calificado como un asesino en serie, ¿no? Debido a que son 13 niñas asesinadas y bajo el mismo modus operandi, Dime, con y el para mismo ti, patrón, ¿no? así es, y para ti, ¿qué es un psicópata? Psicópata. Para mí es una persona que no tiene conocimiento o que tiene alteraciones mentales, ¿no? Un trastorno antisocial más que nada. Entonces, ¿él podría ser un psicópata? Yo creo que sí. A ver, el psicópata es el que no tiene, pues, empatía, ¿no? Pero, ojo, él es consciente de todos sus actos y, consecuentemente, tiene responsabilidad penal. Es por eso que a él impusieron la cadena perpetua y hasta Sí, ahora sigue sí, purgando porque condena. en la investigación, o sea, ya determinaron que, como le dije, no, al último casi todavía para que declaren la sentencia, que él actuaba o sea, tenía pleno conocimiento de todo lo que él hacía. Aunque él, como una estrategia de defensa, sobre todo de su abogado, era que él pase como un orate, ¿no? Incluso en la celda, él hacía ver, o no sé, pero hacía ver que comía incluso sus heces como parte
de su defensa, pero al final veían que cambiaba cada vez de versión, incluso había dicho que había sido, ¿cómo se llama?, motivado por su cuñado, ya que él le decía que era placentero tener relaciones con una niña, ¿no? Claro, pero a los psiquiatras no pudieron, pues, esa coartada que tuvieron de que era loco para que no se le encuentre responsabilidad penal, fue desechado, ¿no? Se logró demostrar el Sí. psiquiatra, más el psicólogo, que él era un psicópata, ¿no? Y que no era un loco. Dime, y para culminar contigo, ¿en qué consiste el trabajo del biólogo forense en la escena? En la escena del crimen. Bueno, su labor principal como es primero examinar, ¿no? Y luego encontrar restos biológicos que puedan ayudar a determinar o vincular, ¿no? ¿Qué ha ocurrido en la escena del crimen, ¿no? Así para así poder hallar las causas del asesinato y un posible autor, ¿no? ¿Y qué pasaría si no hay peritos biólogos forenses en ese distrito? ¿Quién podría realizar ese trabajo? El fiscal, ¿El fiscal hasta donde he leído, ser el el- fiscal, va a ser el recojo de las muestras del fiscal? sí, doctor. Mm, ya, bien, a ver. Una vez que termine de formular las preguntas, los que deseen mejorar su calificación pueden hacer las preguntas necesarias, las que crean pertinentes. Bien, pasemos entonces a Ismael Desposorio. Sí, doctor, disculpe. Buenas noches. Bien, a ver, Ismael, he escuchado que has tratado sobre la sobre el esperma, ¿no? Espermeto- sí, Sí, dime, ¿de qué forma o cómo se relaciona el espermatozoide con la sangre? ¿de qué forma se, disculpe, no le copio bien la pregunta? Se relaciona ¿De el qué forma se espermatozoide con relaciona la sangre. el espermatozoide con la sangre? Sí. Al momento, bueno, hasta donde yo he investigado, al momento de lo que es por ejemplo, ¿no? Si investiga un caso de delito sexual, influye mucho lo que es el tema del semen al analizar el tipo de cuerpo. No sé si me dejo entender, doctor. Pues supongamos en este caso, pues, ¿no? El espermatozoide como tipo de característica en forma, tamaño y número. Dime, ¿el espermatozoide de sangre? No, es una célula. ¿Has escuchado cuando dicen lleva mi sangre? ¿Qué quiere decir? Cuando el Perdón, padre le disculpe, dice a su hijo, cuando el padre le dice a su hijo, lleva mi sangre, ¿qué quiere decir? ¿De qué forma lleva su sangre? es su genética. ¿Mm? ¿Quién proporciona esa genética? Perdón, disculpe. ¿Quién proporciona esa genética? Los espermatozoides y el óvulo. Es por eso que se dice, lleva mi sangre. Ah, Ujú. Dime, ¿y qué cantidad de sangre tiene una persona adulta en el trabajo que ha podido realizar, ¿no? La cantidad, porque siempre se dice que a veces en mueren litros. claro, por un shock hipovolémico, ¿no? Porque se desangra, se corta la femoral, ¿no? Una vena, pues, donde muere desangrado. Más que todo en 4,5 o 6 litros de sangre. Dependiendo de la contextura, tamaño, todo, ¿no? Sí, es de acuerdo a las características de la persona. Así es, va a depender mucho de la característica física, pues, de la persona. Bien, a ver, Claro, doctor. quizás alguien que esté en el Zoom que desee formular alguna pregunta, mejorar su nota, tienen esta oportunidad que les estoy otorgando. Doctor, yo podría formular una Sí. pregunta. A ver, María,
Doctor Abrigo. Hernández, ¿no? Hernández, Sí, Abrigo, le hablo, profesor. Después podría ya. ser yo. ya. Claro, a ver, activa por favor tu cámara para que puedan y formule la pregunta. Ya está la María. cámara encendida, doctor. Ya, bien. Listo. Quisiera saber, porque escuché hablar de la biología forense, ¿qué tan importante es dentro de la investigación de un delito la biología forense? O sea, más que todo, básicamente su importancia para la investigación, y de no existir la biología forense, ¿habría otro método quizás para llegar al culpable, al autor del delito? ¿O de esa forma es la forma más confiable y más veraz o certera para descubrir quién es el autor del delito? En cuanto y respecto a la investigación de la casuística, que hablaron acerca de que llegaron de que el autor del delito era el ya mencionado mucho de Parcona, pero por el vello púbico. ¿Habría quizás otra forma de llegar al autor del delito, o es necesario hacer este estudio? Doctor, A yo voy ver, a responder esto. las preguntas que se están formulando, si se pueden dar cuenta, es como algo forense, ¿no? Que interviene el Ministerio Público, bien en este caso podría ser una fiscal que está haciendo las preguntas para esclarecer ciertos hechos del abogado. Esa es la razón por la cual la participación es importante, ¿no? Que yo estoy tomando nota de cada uno y también de lo que está respondiendo. Bien, Daniela, te escuchamos. Ya. Bueno, la importancia de la biología forense es, bueno, es una rama muy importante que apoya la criminalística, ¿no? Para poder identificar las causas de la muerte y también a los posibles autores, ¿no? Del hecho delictivo. Yo creo que a manera personal, y de acuerdo a todo lo que hemos leído con mi compañero, que sería casi imposible que si no existiera la biología forense en determinar o esclarecer un asesinato, por ejemplo, ¿no? En el caso del monstruo de Parcona, como ya mencioné, o sea, dependía, tenían todo, ¿no? Bueno, tenían el cuerpo del delito, tenían al autor, pero incluso lo habían sorprendido infraganti, ¿no? Pero no podían concretar una sentencia debido a que no había, o sea, tampoco iban a abrir una investigación ya que no había algo concreto, una prueba contundente para poder presentarlo a la fiscalía, ¿no? Pero ya cuando se obtuvo el vello público más la declaración, ahí todavía fue donde ya formalizaron la investigación. Muy bien. A ver, ha levantado también la mano compañera Fiorella Lisset. Sí, doctor, quería hacer una pregunta a uno de los compañeros que escuché hablar acerca de la tricología forense y me surgió una duda. Quisiera que me explicara en el sentido de que se sabe que la tricología forense, como lo explicó mi compañero, es el estudio de los pelos y los cabellos. Yo quisiera saber, en este caso, el biólogo forense, qué técnicas, métodos utiliza, cómo es el procedimiento para ellos poder detectar que estos pelos, cabellos han sido arrancados de un ser vivo o provienen de una peluca, ¿no? Que se encuentran o se detectan en la escena del crimen. ¿Cómo lo diferencia? Eso quisiera saber. A ver, disculpe, doctor, yo voy a contestar la pregunta. Bueno, en este caso, para lo que es la investigación de la tricología forense, se aplica más que todo un manual para los que son los forenses. También, supongamos, en el punto principal es para la naturaleza de la fibra, que es vegetal, animal, mineral o sintética. En este caso, también un punto crítico es si es que es animal o humana, en este caso del pelo, la que es la procedencia, como ya mencioné, tanto el cabello, el vello lanugo, fetal en este caso, o vello púbico. Más que todo la identificación de caracteres adquiridos dentro del principal, ya he mencionado un corte de pelo, el tipo de cabello, sea ondulado, teñido, que nos generen indicios o rastros o más que todo importancia al momento de una investigación. Bien. A ver, Alejandra.
Ya, doctor. Eh, ya, 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 la pregunta que quería hacer respecto a la prueba del luminol. ¿Existe alguna sustancia que pueda eliminar totalmente los rastros de sangre? Y pues al aplicar esa prueba de luminol, no se pueda detectar la presencia de sangre en, no sé, en una escena del crimen. ¿Existe algún tipo de sustancia? Yo voy a contestar de nuevo la pregunta, doctor. En este caso, según mi investigación, no he encontrado ninguna sustancia, ya que el test luminol aplica lo que es la hemoglobina dentro de una escena del crimen. Ya he mencionado para lo que es detectar trazas de sangre, las manchas, huellas, más que todo en un asesinato, un delito de X, en el que genere un tipo de rastro, de acuerdo al test de luminol. Bien, a ver, continuemos con lo que están, esta es la oportunidad, como les he manifestado, para que puedan mejorar sus notas, ¿no? Están formulando preguntas tipo fiscal, ¿no? Tipo abogado defensor, esa es la forma, ¿no? De cualquier duda disiparla. A ver, Eric, Denis, Profesor, profesor, sí, sí, buenas noches. ¿Puedo hacer una pregunta? a ver, levantaste las manos, ¿verdad? Sí, sí levanté. A ver, Quispe Díaz, Kennedy, pregunta. Doctor, yo quisiera hacerle una pregunta a la compañera Daniela con respecto bueno, estaba comentando, ¿no? Con respecto al monstruo de Parcona y todos los delitos que habíamos cometido con menores de edad. Quisiera saber si le podríamos considerar, ¿cómo podríamos considerarle al monstruo de Parcona? ¿Como un pedófilo o como un pederasta? A criterio suyo, ¿no? Eh, yo creo que, bueno, sinceramente la diferencia, no tengo muy claro la diferencia entre un pedófilo y un pederasta, ¿no? Hasta donde yo tengo conocimiento, el pederasta es el que abusa o de un menor de edad de los niños, ¿no? Sinceramente, doctor, no sé la diferencia. Y al haber tenido relaciones sexuales ya con las niñas fallecidas, ¿cómo se denomina eso? Tener relaciones con muertos, con personas sin vida. Necrofilia. Doctor, disculpe, es necrofilia. Necrofilia, así es, muy bien, ¿no? Esto es parte de la criminología. Bien, a ver, estoy tomando nota de los que están participando. A ver, Denis, Eric, Peceros. Activen, por favor, su cámara al momento de formular preguntas. Doctor, disculpe, ¿usted me podría aclarar eso? La duda que tengo. Claro que sí. Mira, Kennedy, Sí. son varios los participantes, que nos alcance el tiempo, ¿no? Ahí a la final yo absuelvo algunas dudas que hay. Bien, Eric. Sí, doctor. Bueno, primeramente, justo antes que comenzaran con las preguntas, quería aclarar que usted dijo que el espermatozoide es una sangre. No, no es una sangre, es una célula. Y pues en sí no es catalogado sangre. Aparte, es que si por A1B de repente se refiere que haya sangre en el espermatozoide, pues, o mejor dicho, en el semen, pues puede estar denominado como una hemastospermia, que es producida por lo que es la próstata inflamada. Y muy aparte de ello es que también habló sobre el material genético, pues el espermatozoide contiene lo que es el ADN, ¿no? Del hombre, y los óvulos pues pertenecen a las mujeres. Eso era más que todo, doctor. Bueno, por si tendría una duda, ¿no? Si se refería a que el espermatozoide es sangre, ¿no? No, no es sangre, doctor. Claro, esa era la pregunta que yo formulé, ¿no? Bien, Sí, a ver, Claudia
del Pilar. Sí, doctor, buenas noches. Sí, perdón, estoy un poco Ya, mal. Sí, doctor, bien. mi pregunta era para para cualquier persona del grupo, ¿no? Con respecto a la recolección de indicios biológicos que se dan en la escena del crimen, ¿no? O en cualquier escena, ¿tienen un tratamiento especial? Porque ya que los indicios pueden ser, ¿no? Como bien ya mencionaban mis compañeros, pueden ser fluidos, puede haber, ¿no? Indicios en estado seco, incluso hasta cuerpos. No sé si los indicios o la recolección de estos indicios biológicos tienen un tratamiento especial, ¿no? ¿Cómo es la recolección? Si me podrían dar un alcance. Doctor, disculpe, la pregunta no se me ha generado muy bien. No le capto a la compañera, disculpe. A ver, ¿Me podría, reformula la me pregunta. podría, claro, me podría reformular la pregunta, por favor? No le he Bien. entendido muy bien, disculpe. Sí, claro. Con respecto, ¿no? La pregunta era con respecto a la recolección de indicios biológicos, ¿no? Si es que eh, el biólogo forense debe de tener unas consideraciones especiales o hasta instrumentales para el recojo de estos indicios, ¿no? Si tiene que tener, por ejemplo, algún cuidado, algún procedimiento, si todos los indicios se tratan de la misma forma, algo por ahí. No sé si ahora sí se entiende. Sí, compañera, disculpe, muchas gracias. Bueno, en este Disculpe, caso, gracias. como usted lo formula, bueno, pues en lo que son escenas de crimen, se tiene que tener mucho criterio y mucho cuidado al momento de recolección de datos, al momento de una investigación criminal. Más que todo, lo que son las manchas de sangre, ¿no? Es lo principal con lo cual se genera o se ubica al delictuoso, en este caso al asesino. También se debe prestar mucha atención los minúsculos detalles dentro de una escena de crimen, más que todo lo que son recolección de datos. Claro está, cabellos, si es que de repente ha sido una violación sexual, manchas de semen, más que todo aplicar mucho cuidado en ese tema, son datos muy importantes dentro de la investigación. Bien. A ver, la señora Celestina Crisóstomo. Sí, doctor, buenas noches, doctor. Buenas noches. Doctor, mi pregunta era, ¿cómo se relaciona la biología y la criminalística en la genética forense? A ver, Ismael o Daniela. Doctor, disculpe, yo le escuché entrecortado porque tengo fallas de internet, perdón, si pudiera repetirme la pregunta. ¿Cómo se relaciona la biología y la criminalística en la genética forense? Bueno, en este caso tenemos lo que es la biología forense como ciencia de la vida, ¿no? En punto principal, dentro que ellos incluye la forma, la evolución, la conducta, más que todo son puntos principales dentro de la biología forense. Ahora, dentro de la criminalística son hechos delictuosos, que son puntos críticos, son puntos de investigación, en la cual siempre nos da un punto de respuesta, un punto de indicio de dónde partir. A ver, María Alejandra.
Para cualquiera del grupo, quería saber si los peritos o la unidad de criminalística le da alguna definición especial a la palabra pedófilo. Doctor, sí, respecto a la pregunta de la compañera, los peritos de criminalística creo que no, bueno, hasta donde, la verdad, hasta donde he podido leer, no he encontrado ninguna definición que ellos no, o sea, que ellos definan a los pedófilos, ya que, bueno, su labor es más que nada, su labor principal está en determinar o en el recojo, la recolección de los indicios biológicos. A ver, recuerda, Daniela, que dentro de la criminología, ¿no? Se estudia los trastornos sexuales del individuo, ¿no? Y ahí se encuentra, pues, lo que es la pedofilia. Esto es materia del curso de criminología que se dictó, por eso la pregunta de su compañera era, bueno, si se encuadraba bien en la criminología o en la criminalística. Sí se encuadra dentro de la criminología. No se olviden de ello, ¿no? Es una perversión, pues, sexual, ¿no? Es ese apetito excesivo que se tiene, ¿no? Con los infantes. Bien, a ver, Cintia, Margarita. Sí, doctor. Buenas noches, compañeros. Tengo una duda, ¿no? Yo quisiera saber qué métodos o qué técnicas se emplean, ¿no? Para determinar, por decir, los espermatozoides en una muestra vaginal con sangre menstrual. Esa es mi duda, por favor. En este caso, ¿tu compañera te refieres a lo que es algún tipo de violación sexual en este Sí, caso? sí, exactamente. No hay casos de violación sexual, pero si bien es cierto, las mujeres tenemos un ciclo menstrual, ¿no? Supongamos que esta persona estuviera con su ciclo menstrual. Entonces, ¿cómo sería para determinar o qué técnicas se emplearían, ¿no? Para determinar el espermatozoide en estas muestras vaginales, ¿no? Bueno, hasta donde yo he leído, disculpe doctor, disculpe la ignorancia en este caso, no sabría exactamente algún tipo de investigación. Bueno, sé que de repente afecta bastante lo que es la menstruación dentro de una violación sexual, o bueno, en una investigación de violación sexual, porque el tipo de sangre es muy distinta al momento de la recabación, pues, ¿no? De lo que es el espermatozoide. En ese caso no podría responderle a la compañera porque no me cabría bien la respuesta, no sabría una respuesta física. Claro, tengas en cuenta que los biólogos forenses, ¿no? Médicos legistas son profesionales que están preparados para ello, ¿no? Y los sujetos, estos depravados sexuales, pues no les interesa si realmente están menstruando o no. Son sujetos, pues, que, ¿no? Aparte de ello, existen otros elementos de convicción que conllevan, pues, a que no se ejecutó o no la violación sexual, ¿no? Pero sí, los médicos o los biólogos forenses están especializados y van a lograr, ¿no? De una u otra manera determinar, porque también frente a la violencia, que no hay una colaboración de parte de la víctima, van a quedar estas escoriaciones, ¿no? De repente esos estigmas mundiales, ¿no? Y va a haber una sumatoria de todo ello. Hillary, Kimberly. Perdón, buenas noches, doctor. Sí, es que quería responder acerca de la pregunta que hicieron sobre cómo se calificaría al monstruo de Parcona. Sobre si era, no sé, se le podría llamar un pedófilo o un pederasta. A ver. Con respecto a esto, bueno, en este caso la pedofilia
es es una parafilia, ¿no? Es un trastorno sexual que se caracteriza por fantasías recurrentes de tener relaciones sexuales o tocar a un menor o adolescentes, ¿no? Y en esta práctica, bueno, delictiva, deriva que ella provoca graves repercusiones dentro de la víctima, ¿no? Sea en el tema psicológico, social y sexual. Y bueno, por norma general, en el tema de la pederastía, es aquella persona que consume el acto y tiene relaciones sexuales, ¿no? Con la menor o el menor. Entonces, algo que hay que tener mucho, hay que tener mucho en cuenta es que no todos los pederastas son pedófilos y no todos los pedófilos también tienen que ser pederastas. Creo que en este caso se podría decir que el monstruo de Parcona era ambos, porque él muy bien como lo dijo en algunas entrevistas, bueno, cuando tomaban sus declaraciones, que él tenía, gracias a un cuñado, quien le enseñó el tema de este mundo de la pedofilia, de tener una inclinación por tener relaciones sexuales con las menores porque le sabía mejor. Y bueno, un pederasta, un pedófilo, bueno, porque al final hizo esto, ¿no? Logró el acto delictivo de violentar a menores. Y bueno, ya lo demás también se sabe, ¿no? Que es necrofílico porque se sabe que tuvo relaciones sexuales con niñas que él mismo asesinó. Es como en el caso que he escuchado mucho acerca de que dicen de que siempre los psicópatas son asesinos seriales y no siempre es así. Un psicópata no siempre puede asesinar a personas, ser un asesino serial. Puede carecer de empatía, pero sin embargo no significa que va a siempre terminar asesinando gente. Eso era todo. Claro que sí, muy buena aclaración, Hilary. Efectivamente, pues el pedófilo no es quien siente esa atracción que no es normal, pues una atracción sexual contra los niños. No es una situación, ¿no? Que por eso es un trastorno, ¿no? De esa libertad, ¿no? De ese ejercicio sexual que se tiene. Aunque todos tenemos el ejercicio sexual, pero estos tienen pues esa transformación, ¿no? Ese cambio brusco, ¿no? En sentir esa atracción, pero ya el pederasta pues en sí es quien ya ejecuta, ¿no? O consume el hecho ya sexual. Y como lo ha manifestado, pues el monstruo de Parcona fue calificado como un psicópata, un necrofílico, y a la vez, pues, pedófilo, ¿no? Y bueno, era su atracción, porque no se veía en los casos que escogiera, pues, personas mayores de edad. Bien, creo que va a hacer una aclaración su compañera María Alejandra. No, quería hacer una consulta. Fuera de la distinción que ha hecho nuestra compañera para definir que el pedófilo es el que siente la atracción y el pederasta, es el que siente la atracción y ejecuta el acto, ¿hay alguna otra diferencia? ¿Podría ser un tema de edad entre las víctimas? ¿Saben si hay alguna otra diferencia o solo el tema del concepto? Y bueno, personalmente yo lo consideraría más pederasta que pedófilo, pero... Muy bien. ¿Alguien más del Zoom? Al parecer son todos, ¿no? Han absuelto ustedes pues las interrogantes que se le ha formulado, ¿no? Y he considerado a todos los que han participado, están mejorando sus notas. Todo esto es una evidencia de desempeño que equivale al 40%, ¿no? Y es bueno a veces formular las preguntas porque ya es una manera de una práctica que se realiza, ¿no? Muy bien, a ver, vamos a continuar con el siguiente grupo. El grupo 5, integrado por Cornejo Flores, Geldres Caña, María Alejandra, Hernández Zapata, Jara Sumaeta, Suine Wong y Vilca Pizango Catherine.
Doctor, buenas noches. No sé si me ¿Cómo podría está? permitir compartir pantalla o ya se puede. A ver, un momentito, déjame revisar. Sí, ya están habilitados. Ay, mi cámara. Ya Sí, sale, Rita, creo que ¿puedes ya puede. Sí, sí, ponle ahí está. presentación para empezar? Me avisas. Ya. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros todos. El día de hoy, a mi grupo y a mí nos ha tocado exponer sobre la escena del crimen. Los integrantes somos Shirley Cornejo, María Angelina Hernández, Arturo Jara, Swiney Wong y Ariane Vilca, y quien les habla, María Alejandra Gentes. ¿Puedes proceder, por favor? Siguiente. Ya, en esta oportunidad me ha tocado compartir nuestra investigación sobre el capítulo 1 y el capítulo 2. El capítulo 1 habla de lo que es la investigación en la escena del crimen y el capítulo 2 habla de la escena del crimen propiamente dicha. Inicialmente voy a empezar compartiéndoles mi investigación sobre lo que son los campos de aplicación en la escena, los campos de aplicación de la criminalística, que son 3. La escena del crimen, el laboratorio y en la identificación. Avanza, por favor. No, ya, se congeló. Ya. En la escena del crimen. La criminalística de campo comprende a la escena del crimen, conocida también como escena del delito o lugar de los hechos. Es decir, es un espacio físico donde ha ocurrido un hecho que amerita adecuada investigación y posible sanción. La criminalística es aplicada en la investigación de la escena de crimen y comprende desde el adecuado aislamiento para proteger el lugar y evitar que casual o de manera intencionada se altere la escena del crimen o el lugar de los hechos, la llegada de los peritos, el tratamiento integral que se le va a dar a cada inicio y evidencia, que es la observación, la periodización a través de imágenes, su recojo y la remisión o traslado al laboratorio de criminalística, para que previo análisis o estudio se emita el respectivo informe pericial. La criminalística, como ya sabemos todos, es un conjunto de ciencias, conocimientos, disciplinas científicas, artes u oficios, cuya tecnología y metodología es aplicada directamente sobre los indicios o evidencias físicas o materiales que se encuentran en la escena del crimen o del hecho que se investiga, a fin de poder descubrir o verificar científicamente si la comisión de este hecho es o no un delito. Además de esto, nos permite identificar a las víctimas o a la víctima y a los autores o autor. Además que el recojo de pruebas va a permitir que podamos determinar el grado de participación de cada uno si es que existieran varios implicados. Los expertos señalan que el éxito de una investigación depende de lo que se haga las primeras horas en la escena del crimen, debiendo aplicarse en todo momento los principios de la criminalística, el principio de correspondencia de características, el principio de intercambio, etc. Pero sobre todo el principio de inmediatez. Es decir, se le debe dar relevancia a la importancia que tiene una adecuada inspección de manera oportuna en el lugar de los hechos. Es importante precisar que la aplicación de la criminalística en la escena del hecho en cada país recibe distintas denominaciones. A pesar de que el proceso es universal, este sufre variaciones dependiendo el país en el que se encuentre, ya que cada país tiene distintos ordenamientos legales sustentados en sus contextos sociológicos, geográficos y jurídicos. En nuestro caso en particular, es decir, en el Perú, recibe el nombre de inspección criminalística cuando es realizada por el personal del sistema de criminalística, es decir, los peritos. Y se llama
inspección técnico-policial cuando es realizada por un personal que no pertenece al sistema de criminalística, es decir, los pesquisas. Pasa, por favor. Ya. El segundo ámbito de aplicación es en el laboratorio. Y en el laboratorio comprende todos los estudios, análisis o exámenes que se vayan a hacer a los indicios y evidencias que han sido debidamente recogidos en la escena del crimen por parte del personal especializado. El recojo se puede hacer con equipos, instrumentos, reactivos, los mismos que luego van a ser analizados. En la Dirección Ejecutiva de Criminalística de la PNP, en su estructura orgánica, cuentan con la División del Laboratorio de Criminalístico o de Criminalística, el cual cuenta con diversos departamentos, como es la balística forense y explosivos, biología forense, medicina forense, química y toxicología forense, ingeniería forense, entre otros. Pasa, por favor. Creo que estoy yendo muy rápido. Ya. En la identificación, este es el último ámbito de aplicación de la criminalística y con este acabamos el primer capítulo. ¿Qué es la identificación? El proceso de identificación incluye todos los procedimientos técnicos y científicos que tienen finalidad de individualizar o identificar de forma certera y sin equivocaciones al autor o a la víctima. En este caso, se aplicaría en personas jurídicas como empresas o sociedades no. Este proceso solo se aplica en personas naturales. ¿Y su aplicación irá solo en personas vivas? No. La aplicación va desde personas vivas, cadáveres y restos humanos. Es decir, que si hubiese algún incendio, los peritos podrían identificar a través de los restos de una persona quién es. Por ejemplo, si es María, si es Juana, si es Lucía, no sé yo. En los procesos se aplican diversas técnicas, desde las más sencillas, como hacer una investigación utilizando reseñas por nombres, hasta los procesos más sofisticados y de última tecnología, como es el análisis del ADN. Pasa, por favor. Ya. El segundo capítulo es sobre la escena del crimen, o lugar de los hechos o lugar del delito. Vamos a hablar de las consideraciones generales, que son 3. Pasa, por favor. Ya. Ah, no, regresa. La anterior. Shirley, ¿puedes regresar a la anterior, por favor? Ya, ahí. Gracias. Las consideraciones generales son 3. La primera es que desde el punto de vista de la investigación criminal, la inspección criminalística constituye una diligencia con gran trascendencia, por no decir la más trascendente, porque además de la historia que nos puede aportar, permite que se esclarezca el hecho conociéndose la verdad y, como ya dije, nos permite identificar al presunto autor, a los autores, a la víctima o a las víctimas. Por ello, de producirse un hecho que demanda la intervención policial, porque no cualquier hecho demanda que los policías intervengan, el pesquisa deberá realizar la inspección técnica preliminar para determinar la naturaleza del suceso, la forma, las circunstancias en que el hecho se dio, además de otros elementos de juicio que le permitan evaluar la situación. Y sobre esta base y criterios, determinar si va a solicitar o no la intervención del perito. ¿Qué es lo que va a hacer el perito de criminalística al apersonarse a la escena del hecho? Lo que va a hacer es realizar diversas inspecciones específicas y minuciosas para recoger los indicios y evidencias que le permitan probar la participación del presunto autor o los presuntos autores, si es que han sido varios, ¿no? La generalidad 2 es que esta diligencia es realizada preferentemente por el personal policial especializado, es decir, el perito, quien deberá tener siempre presente que la escena del crimen es el más fructífero manantial de información y debe ser tratada como es decir, convenientemente,
y cuidadosamente. ¿Por qué? Porque cada evidencia física que nosotros encontremos en la escena del crimen, bueno, que el perito encuentre, es más directa y objetiva que una declaración testimonial, teniendo en cuenta que testigos pueden mentir de vez en cuando y de acuerdo a sus intereses, ¿no? Luego, es determinante que dentro del proceso investigatorio que realiza el pesquisa, se encuentra el perito, orientándolo sobre las formas, circunstancias, los medios que debe emplear, así como la identificación y hasta el desarrollo de la personalidad del presunto autor y de la víctima según sea el caso. La última generalidad es también muy importante y nos dice que en la investigación criminalística no solo se requiere la presencia del perito y del pesquisa, sino también es importante la presencia del representante del Ministerio Público, quien es quien va a proporcionar las garantías legales del recojo o acopio de indicios y evidencias obtenidas en la escena, y en cumplimiento de las disposiciones legales que tenemos vigentes en el país. Es importante también que exista coordinación entre el perito, el pesquisa y el fiscal, que es el representante del Ministerio Público, para que finalicen la escena. Es decir, Chirla, ya no estás compartiendo. María Alejandra, he tomado nota, has iniciado a las 9:34, ¿no? Son 9:39, has expuesto 5 minutos, que quede pendiente para su siguiente semana, ¿no? Entonces ya solamente te quedarían algunos minutos, ¿no? Permíteme, por favor, pasar lista antes de que tengo que subir la Ya, pero acuérdense que solo me faltan 10 minutos, porque yo tengo 21:40. Ya, correcto, muy bien. A ver, Abrigo Tanco, Alejandra. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Alvarado Camargo Milagros. Presente, doctor, buenas noches. Correcto. Andía Muñoz Mariela. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Anicama Razo Gianfranco. Presente, doctor, buenas noches. Doctor, se olvidó de mí. ¿Apellido? Ángeles García. Ángeles, ya, muy bien. Fe de ratas, entonces vamos a aclarar. Ángeles García Fiorella, ya está. Bendezú Navarrete Gladys. Presente, doctor, buenas noches. Correcto. Cabrera Gavilán Hilary. Buenas noches, doctor, presente. Muy bien. Carmona Flores Ribet. Carpio Guamán Martín. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Carrillo Chacaliaza Janet. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. Chamorro Hidalgo Boris. Cochachi Suárez Yuri. Buenas noches, doctor, presente. Muy bien. Cornejo Flores Chirley. Doctor, buenas noches, presente. Ya, muy bien. Crisóstomo Águila Celestina. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Desposorio Quispe Ismael. Presente, doctor, buenas noches. Correcto. Geldres Caña María Alejandra. Presente, doctor. Buenas noches. Muy bien. González Muñoz Miguel Ángel. González Valenzuela Cintia. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. Gutiérrez Quispe Nayeli. Herencia Bendezú Ciro. Buenas noches, doctor, presente. Muy bien.
Hernández Tillahuanca Víctor. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Correcto. Hernández Zapata María. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Guarote y Ataco Milagros. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Jara Sumaeta José. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Yamoca Rodríguez Marjorie. Doctor, mi compañera le ha escrito al chat. Ah, ya, correcto. Lucero Altamirano Fabio. Malqui Gómez Manuel. Ore Feria Rudy. Presente, doctor, buenas noches. Doctor, la compañera Vilca Pizango tiene problemas con su micro. Gracias. Vilca Pizango, ya muy bien. Ormeño Gutiérrez Claudia del Pilar. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Pecero Ramos Eric. Buenas noches, doctor. Presente. Correcto. Pillaca Quintanilla Keila. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Quispe Díaz Alexander. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Quispe Díaz Kennedy. Buenas noches, doctor. Presente. Correcto. Ricaldi Mandujano Daniela. Presente, doctor. Buenas noches. Bien. Rojas Valdeón Luz. Buenas noches, doctor. Presente. Muy bien. Santiago Andrés Rita del Pilar. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Suine Wong Chirrey Alejandra. Buenas noches, doctor. Presente. Ok. Zulca Tito Flor de María. Azul Catito presente, doctor. Buenas noches. Muy bien. Toro Lengua Rubí. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Vilca Pizango Catherine. Ha escrito en el chat, que también el delegado Los Oreña. Vilcatoma Pedraza Paola. Presente, doctor. Buenas noches. Y Sanabria Wilca Moisés. Doctor. Sí. Doctor, buenas noches. Gutiérrez ¿Cómo está? presente. Gutiérrez Quispe. Sí. Sí, doctor. A ver, Gutiérrez Quispe Nayeli. Ya, muy bien. Ya está. A ver, para recordarles que traten de enviar una hoja adicional del grupo anterior que puso, ¿no? Y porque revisé las conclusiones, adicionen ahí, no pongan su nombre, apellidos completos, igual el grupo, el grupo que acaba de poner también en las conclusiones lo que es la escena del grupo 5, de la escena del crimen, hagan ese agregado, por favor, como se indicó, ¿no? Consignan su nombre y sus conclusiones porque está en completo, ¿no? O lo han puesto por capítulo, no sé a quién pertenece cada uno de ellos.
o siguiendo la secuencia de repente, ¿no? Como está iniciando su compañera María Alejandra, debe ser el capítulo 1, a medida que van exponiendo. Muy bien, jóvenes estudiantes, que tengan ustedes buenas noches. Buenas noches, doctor.